¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean como todos los días domingo al mundo de los profesionales. Mi nombre es Saúl González y como todos los fines de semana tenemos entrevistas muy importantes y muy interesantes para toda la gente que nos ve desde luego a través de Regio Vivo. El día de hoy no puede ser excepción, nos acompaña el maestro Gerardo Merla Rodríguez, quien nos viene a platicar de un tema muy particular. Vamos a platicar de la geografía, de los alcances que tiene, pero sobre todo de la necesidad que existe en la temática académica. Platicábamos hace algunos momentos de esa necesidad que se está dando en las universidades, del estudio y de la aplicación de la geografía, y el maestro viene a platicar con nosotros acerca de este importantísimo tema. Muy buenas tardes, ¿cómo está, maestro? Buenas tardes. Antes de comenzar a platicar de este tema, nos gustaría que nos platicara acerca de su currículum, de esa trayectoria que tiene usted dentro del tema de la geografía. Bien, yo soy maestro egresado de la Escuela Normal, Miguel M. Martínez. Después hice Ciencias Sociales en la Normal Superior de Nuevo León. Fui a México a estudiar geografía en la Escuela Normal Superior de México durante 6 veranos. Regresé, hice la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras y la maestría en Enseñanzas Superiores de la misma Facultad de Filosofía. Y toda mi vida la he dedicado pues principalmente a la difusión de la geografía. Aunque tengo la licenciatura en Historia, cuando yo terminé mi carrera, me acuerdo que mi principal tema para buscar mi tesis en la Facultad de Filosofía fue la importancia de la investigación geográfica en el mundo regional del noreste de México. Y yo creo que dentro de la enseñanza pues he dado clases en diferentes escuelas hasta nivel de posgrado, en la Escuela de Graduados de la Normal Superior, en la universidad también, en la Preparatoria Técnica Médica, en la Escuela Normal Superior las clases de geografía. Quiere decir que estamos muy involucrados en el tema de la geografía y hoy estamos de plácemes porque el 21 Congreso Nacional de Geografía viene a nuestra universidad, viene a Monterrey, que para nosotros es muy importante que venga una ciudad norteña. La mayoría de los congresos han sido en el centro y en el sureste del país. Los otros 20, generalmente en el norte, con excepción de Saltillo y Ciudad Juárez, donde han sido los otros congresos, no habían tocado la ciudad de Monterrey. Yo creo que es la ciudad más importante del norte de México, la tercera gran área metropolitana del país, pero además donde vivimos un tipo de geografía muy especial, en el caso del gran desarrollo industrial, de las comunicaciones, y yo creo que eso le da, por la geografía urbana, la geografía industrial y otro tipo de actividades, es muy importante para todo el país, que ahora nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Nuevo León, y muy ligado ahora con la Sociedad Neoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, estemos dándole abrigo a ese grupo de especialistas que vienen de la Ciudad de México. Es el Colegio de Geografía de la UNAM, es el Instituto de Investigaciones Geográficas de la misma UNAM, es el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía e Informática, Estadística e Informática, y todo ese grupo, y la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que es una de las más antiguas del país, si no la más, 1833 fue fundada, y entonces ese grupo de académicos vienen de la Ciudad de México, pero traen un objetivo muy especial, Saúl, que es tratar de crear en nuestra Universidad de Nuevo León la especialidad de geografía. Muy pocas universidades del país tienen la especialidad de geografía y quieren enfocar todas sus baterías, el Congreso, a hablar con las autoridades de nuestra universidad, con nosotros, con los de la Sociedad de Historia, para ver la posibilidad de crear en el futuro un área especial para la geografía. Llámese departamento, claro, llámese instituto de geografía, llámese licenciatura en geografía en alguna de las facultades de nuestra universidad. Platíquenos, Gerardo, ahorita abordamos en el siguiente bloque esto muy importante que tiene que ver la geografía en las instituciones académicas, pero para que nos englobe este tema,
¿qué aspectos abarca la geografía? ¿Cuáles son esas características que se tienen en el estudio de la geografía? Y sobre todo en una ciudad o en un estado como es el de Nuevo León, que ya nos comentaba ahorita, que es muy importante para quienes se dedican al estudio de la geografía. Platícanos de esto. Sí, desde luego la geografía, me voy por una definición muy clásica de la geografía francesa, que es el estudio de los hechos y fenómenos físicos, biológicos y humanos que se localizan sobre la superficie terrestre. Cuando habla de hechos, es igual que los hechos históricos, ¿verdad? Tienen un lugar. En la geografía el lugar es básico, por eso se llama hechos y fenómenos físicos. Si hablamos de Monterrey, bueno, el hecho es la ubicación de Monterrey en cuanto a las coordenadas geográficas. Está a 25 grados 18 minutos latitud norte y 100 grados 18 minutos longitud oeste. Si tú lo ubicas a nivel planetario, bueno, tiene características alrededor del mundo en la misma latitud muy similares a otras ciudades del mundo. Entonces, es tan importante la ubicación de Monterrey en este planeta para que la geografía entre ahí por ese momento, el hecho. ¿Y cuáles son los fenómenos? Un fenómeno hermosísimo que tenemos los regiomontanos, los regios, es la presencia de ciclones y de tormentas tropicales a fines de verano y principios de otoño. Las lluvias tremendas, ¿verdad?, que nos llegan aquí y llenan el subsuelo de bastante agua, que nos sirve hasta para cuando nos vamos a bañar, ¿verdad? Eso es bien importante, que haya bastante agua. Bien, ese tipo de hechos y fenómenos, que muy poquitas ciudades tienen ese tipo de características, pues las tenemos nosotros y nos hemos acostumbrado y hemos vivido con ese tipo de geografías. Y los antiguos libros de los cronistas, historiadores de Nuevo León, nos han dicho siempre que desde que se fundó la ciudad ha sido inundada en forma tremenda por grandes avenidas de agua que vienen desde la Huasteca, por el río Santa Catarina, y que son parte esencial de la vida de Monterrey. Tan acostumbrados estamos que los extrañamos, las grandes lluvias, las grandes avenidas, aunque causen ahora destrozos, pero ya los destrozos son por cuestiones de riesgo de la misma población que invade los lugares de la naturaleza. Pero eso es un elemento básico de la geografía de nuestra ciudad, básico, o sea, hechos, fenómenos. Pero además de los fenómenos físicos, que sería ese, hay humanos. ¿En dónde está ubicada la ciudad? Decían los historiadores antiguos, bueno, está entre la montaña, en el paso al altiplano, y está hacia la llanura, hacia Tampico. Ellos hablaban de que la ubicación geográfica de Monterrey era muy importante. Y ya hace 418 años que se fundó la ciudad, pues vinieron a un ojo de agua enorme, ¿verdad? Donde estaba la antigua plaza donde está ahorita Diego Montemayor en el Congreso del Estado. Ahí estaba el gran ojo de agua y se ubica la ciudad ahí. Después se van para un poquito más hacia el sur y los estaba esperando otro gran fenómeno, que es el río Santa Catarina, donde los avalancha la pobre población de la vieja Monterrey. Y poco a poco Monterrey sigue sobreviviendo, y ya lleva 418 junto con nosotros de sobrevivir a esos fenómenos de la naturaleza, y eso es geografía. A mí me decían, ¿dónde está la geografía? Pues eso es la geografía. La geografía es el lugar donde está ubicada la ciudad. No sé si para bien o para mal la ubicaron ahí, pero está ubicada en un determinado lugar, pero además está compuesta en una gran cantidad de hechos y fenómenos geográficos muy importantes. Bueno, pero si a eso le agregamos el nudo como centro ferrocarrilero, cómo llegaron las primeras industrias, cómo se desarrolla la industria y la economía de esta ciudad, todavía le damos un plus, ¿verdad?, para la geografía. Una geografía donde el desarrollo de comercio, el desarrollo de la industria han sido muy importantes para ¿cómo se llama?, acomodarse a la nueva geografía. Y esa geografía es la que ahora está de moda en todos los países del mundo, ¿verdad? La geografía de los recursos naturales, la geografía económica. Muchas veces ahora le llamamos ya geografía económica. ¿Y es tangible la geografía económica? Como la física, como la humana, sí es medible, pues. Es medible en función de los recursos y de cómo obtiene los recursos
el área metropolitana de Monterrey, hasta el agua, ahora con el Monterrey 6, ¿verdad? Cómo va a obtener los recursos para poder sobrevivir como metrópoli. Pero además, ¿cuál es el desarrollo industrial y comercial de la ciudad para que la gente siga viniendo y ya seamos más de 4,5 millones en el área metropolitana de Monterrey, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante valorar ese tipo de geografía. Y desde luego la geografía urbana, una serie de geografías donde se inicia con la ubicación de la ciudad. Si no, el maestro, el investigador que no tiene la idea de la ubicación y la importancia de esa ubicación, pues esto está perdido en el mundo de las ideas, ¿verdad? De que no sabe por qué existe la ciudad. Entonces la ciudad tiene su origen, tiene su formación y tiene su conformación geográfica. Y esa es la idea ahora de los que vienen de México. Claro. No nos vienen a enseñar ellos a nosotros, sino vienen a ver de qué manera se puede impulsar en una ciudad tan importante en el país y en un estado tan importante y en una universidad, la de nosotros, tan importante, cómo se puede llevar a cabo una carrera de geografía. ¿Habría una diferencia entre lo que es un cronista, un historiador y quienes estudian geografía? Porque algunos conceptos pareciese que son muy similares, pero ¿hay diferencias entre estos tres conceptos? Ahorita es difícil, yo creo que no, porque tanto la geografía, esa ciencia de los hechos y fenómenos físicos, biológicos y humanos, con todo su mecanismo, ¿verdad?, a nivel mundial, depende de otras ciencias auxiliares. La historia es básica, la economía, la sociología, o sea, hay una serie de ciencias que están alrededor, igual que la historia, que también es muy importante la geografía y la economía. La ciencia social, por decirlo de una manera, implica ese tipo de contexto pero para el geógrafo primero está la geografía, para el historiador primero está la crónica histórica, y si hay oportunidad, pues mete algo de geografía. Pero para nosotros, desde luego, creemos que yo estudié las dos carreras, ¿verdad? Para mí es bien importante que la historia se lleve a cabo en función primero de la ubicación y del lugar, claro, porque si no estás hilvanando en el vacío. Y decían muchos historiadores antiguos, ¿verdad? Decían, el que conoce nada más la historia pero no conoce la geografía, pues está perdido completamente. Y yo creo que debe ser un complemento básico para los historiadores. Y para los geógrafos, pues es básico, porque la geografía se parte de ahí hacia la geografía histórica. En el caso de los que estudian la historia, la geopolítica, que está muy de moda ahorita en el mundo, ¿verdad?, por la ubicación de los países y la explotación de los recursos naturales. O sea, lo que sucede en Ucrania o allá en otras partes, o en Arabia, es en función de recursos naturales. Entonces es la ubicación de esos países con respecto a sus recursos. Y aquí es lo mismo, dentro del interior de la República Dominicana hay ese tipo de conceptos. Lo que pasa es que no los vemos a ese nivel. Exactamente. Porque eso es a nivel de los grandes estados nacionales. Sí. Y aquí es a nivel de nosotros. Pero aquí también hay guerras, hay guerra del agua. Sí. Lo vemos en Sonora, Saúl, en la guerra del Valle del Yaqui contra Hermosillo. Sí, lo vemos en Nuevo León, porque está Nuevo León contra Tamaulipas, cuando la presa del Cuchillo, ¿te acuerdas? Claro. Nos andaban pidiendo, espérame, y la cuota en nosotros, ¿verdad? Y en las alturas del Golán, Israel contra los palestinos y contra los sirios, o sea, por la presencia del agua, fíjate, por un recurso natural. Entonces ahí la geografía es bien importante. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, maestro. Vamos a regresar. Gerardo Merla se encuentra aquí con nosotros. Vamos a platicar, ¿le parece, en este segundo bloque, qué características geográficas tiene el estado de Nuevo León? ¿Le parece? Perfecto, me parece muy bien. Una pausa y regresamos. Cuestión de enfoque, martes a las 4 y jueves a las 5 de la tarde.
Muy bien, nos encontramos con el maestro Gerardo Merla Rodríguez platicándonos acerca de la geografía. Ya nos comentó en un primer bloque acerca de las características que tiene la geografía en sí como una ciencia de estudio. Ahora vamos a platicar sobre qué características geográficas tiene el estado de Nuevo León, que a veces las percibimos, no las analizamos, pero sí estaría bien, maestro, que nos dijera cuáles son estas características con las que contamos, que van desde recursos naturales, que van desde las características a lo mejor de suelo, no sé, platíquenos al respecto, maestro. Sí, muy bien. Bueno, yo creo que los que hemos viajado por el país o por otros países del mundo, y ahora muy enfocados al sur de nuestro país, en el caso de Chiapas, ¿verdad? Que tiene 9 regiones, ¿verdad? ¿Sabes? Por las montañas, por los valles, por los altiplanos, todo, es una... Nuevo León no lo tiene. O sea, la geografía de nosotros es diferente a la geografía de Chiapas, a la de Michoacán, a la de Guerrero. O sea, la geografía de los nortes es la de los climas áridos, definitivamente. En ese contexto yo creo que nos ubicamos, y siempre decimos, los norteños es de las regiones áridas, vienen de los desiertos. Y generalmente en ese plano nos marcan en el centro y el sur del país. Allá están los norteños. ¿Y quiénes son los norteños? Los de climas donde hay áreas grandes, deshabitadas, hay pocos recursos de agua, hay pocos recursos de vegetación. Ese es el panorama de la geografía de nosotros. Y Nuevo León no se escapa a eso, con excepción de la Sierra Madre Oriental, que atraviesa, es una sierra plegable de varias cadenas y que se inclina de sureste a noroeste hacia Coahuila y se va desprendiendo toda la sierra. Esa es la que le da cierto grado de dificultad a la geografía, si no fuera una geografía plana completamente. La gran llanura que va hacia la costa del Golfo de México, el maestro Timoteo Hernández le llamaba el plano inclinado, y después nosotros al paso del tiempo le llamamos la gran llanura esteparia del noreste. ¿Por qué estepa? Bueno, no es verdaderamente un desierto, está entre el desierto muy árido y el semidesierto. Es un desierto arbustivo, por eso le llamamos nosotros estepa, y el término estepa es ruso, que significa hierba baja. Sí. Y nosotros vamos a Laredo, a Reynosa, y verdad no es un desierto, está lleno de vida. Hay grupos de palma china, samandoca, hay matorrales, hay mezquites, hay una serie de vegetación que le dan cierta vida a nuestra región. Entonces no es completamente desértico. En cambio vamos a Mina y ya comienza una parte desértica hacia el área del Espinazo, toda esa área, o en el sur de Nuevo León hacia la parte del altiplano que le llamamos nosotros, es la otra región, la llanura, la sierra y el altiplano. Pero casi todo tiene características semiáridas, no vamos a decirle áridas completamente, semiáridas. Una está en la llanura, entre 600 metros, aquí estamos a 534, Monterrey, 100 metros allá en Aldamas, de altitud sobre el nivel del mar. Después la sierra se interpone hasta 3710, que es el pico del Potosí, sí, es el pico más alto del estado. Y después en el altiplano, que va entre 1000 y 1500 metros de altitud, Arroyo, Doctor Arroyo, Miguel Noriega, Galeana, ese es el altiplano, pero es seco. O sea que la zona del sur de nuestro estado es la más alta. Es la más alta, es la parte sur. Entonces, esa es la parte, y por tanto, la altitud tiene que ver mucho con las temperaturas. A veces aquí estamos ahogándonos en calor en la canícula, 40 grados, mientras ya están en 30 grados o 25 en el altiplano, y en la sierra igual. Entonces, tiene que ver mucho con eso, con la hidrografía. El que esté en la montaña es la gran receptora de agua de las grandes masas de humedad que vienen del Golfo o vienen de los frentes fríos, y eso nos trae agua y hace que nuestros ríos, que son de curso intermitente en la mayoría, tengan agua. El río Santa Catarina nos da un enorme gusto verlo con corriente como ahorita. Claro. Toda el agua va a dar allá en la sierra
topa con los grandes ciclones. ¿Te acuerdas, Alex? Sí, cómo no. Que fue y invadió la sierra y se viene en una enorme fuerza. Tuvieron que hacer rompepicos, Sí, para detener, contener, porque era coyuntural, para poder detener la velocidad. No se iba a almacenar. Hay gente que cree que es un almacenamiento. No, es para detener la fuerza, Sí, para y contener. que baje un poquito más tranquila hacia el Valle de Monterrey. Claro. Esa es la cuestión de la geografía. Bien, entonces esa gran llanura, esa sierra y ese altiplano forman la geografía. Es una geografía bien sencillita. Y después ya cuando los regiomontanos nos juntamos aquí en esta enorme metrópoli que abarca casi el 90% de la población, Sí. cosa que no tienen los demás estados. Aquí se concentra todo. 12, 13 La mayoría de los cronistas, de los que son cronistas de los pueblos, no viven en sus pueblos, viven en Monterrey. Sí. Nomás para que te des una idea de la concentración tan enorme que es la ciudad de Monterrey. Entonces, y de aquí se crea una geografía económica, ¿verdad? La zona norte, la región noreste, la región citrícola, que esa es la única región de tipo característico geográfico económico, porque hay una fruta que le da vida. ¿Y esto cuál es? Pues la naranja. Aunque a veces ya se tengan que importar del norte de Veracruz y de San Luis, porque a veces las sequías o las abundantes lluvias destruyen el naranjo. Es la única región visible. ¿Y cuál es otra región muy visible, muy visible? Pues probablemente sea la Ixtelera, allá en el sur, el tallado del Ixtle, de la Lechuguilla, Arroyo, Miguel Noriega, todo eso. Y otra, pues la básica, que es el área metropolitana, zona metropolitana. Zona norte. Que ahora, la zona norte, cuando le llamamos zona norte, no va por decir los municipios del norte, porque no hay una zonificación que digas tú, Sabinas Hidalgo es el núcleo receptor Exacto. del norte del estado, o Agualeguas de la región noreste, Agualeguas, General Treviño, todo eso, ¿verdad? Sí. Agualeguas, General Treviño. Pero en cambio la citrícola sí, ¿verdad? Montemorelos sabemos que es el corazón sobre el río Pilón de la región citrícola. Entonces, pero el área metropolitana es el cerebro. Aquí está todo, se distribuye todo, se recibe de todo el país todos los insumos para poder sobrevivir, tiene las grandes empresas, y ya no nada más es el área metropolitana, los 9 municipios que se han analizado. Ahora ya muchos urbanistas, yo trabajé en el Centro de Investigaciones Urbanísticas en los años 70 con el maestro Cortés Melo, el arquitecto Guillermo Cortés Melo, el gran planificador de la ciudad, ¿verdad? Y entonces ya no es la zona metropolitana, sino ahora le llamamos región metropolitana porque abarca una veintena de municipios que están alrededor. Ciénega de Flores, Suazua, Salinas Victoria, pequeños, donde ahora ya los grandes desarrolladores están metiendo un montón de casitas por todos lados. Y el problema es que digo que no estudian, que el problema es la movilidad de la población. ¿Cómo se va a mover esa población? Entonces ahí está la geografía urbana. Todo ese tipo de problemática ya Monterrey la concentra. No sé si sea ventaja o desventaja, pero Monterrey es la gran metrópoli. Compáralo con Tamaulipas, donde están dispersas las áreas de población. Está zonificado completamente, y donde Reynosa es en la parte norte, y acá Tampico, Madero, Altamira, ¿verdad? En el sureste. Entonces, o Coahuila, que están también todos dispersos, La Laguna, Saltillo, Monclova, Piedras Negras. O sea, no, Monterrey es Monterrey, y son los regios, y son reineros, porque es el antiguo nuevo reino de León. Entonces, todo está aquí, metido aquí. Y toda la gente que quiere salir, se quiere regresar. Los maestros que salen de la Miguel M. Martínez, donde yo fui maestro también ahí en la escuela normal, todos los mandaban allá a los ejidos y querían todos venirse otra vez de regreso. Son urbanos, de veras, somos urbanos. Compáralo con las normales que tienen graves problemas ahorita, las normales rurales, donde ahí sí forman maestros para el área rural, pero aquí nosotros no. Tenemos la escuela normal para el área urbana, y ellos no quieren salir por ningún motivo hacia afuera. Entonces, Monterrey tiene cuestiones muy especiales, no es igual que las demás ciudades, no tiene la geografía de las demás ciudades. Es una región semiárida que tiene graves problemas de insumo para el consumo del agua debido a prolongadas sequías durante determinadas épocas, y graves inundaciones por la presencia de los ciclones y masas
del Golfo de México, y los frentes fríos. O sea, tenemos una ubicación tan especial que si lo vemos en los noticiarios, no sé si te has fijado, Saúl, a mí me encanta ver cómo va bajando el frente frío número 7 y las grandes masas de la onda tropical en la parte sureste, y cómo al choque de ellos en agosto comienzan las tormentas eléctricas y todo en los choques, y nos dejan abundante agua. Yo sé que nos causan problemas. Una hija mía se quedó flotando ahí su carro, pero es parte de la vida de nosotros. Figúrate cómo la pasarían los antiguos que llegaron aquí con ese tipo de geografía, aguantar y sostener a esta vieja ciudad de Monterrey sin tecnologías aún. Sí. Hay que recordar que hasta 1920, 30 comenzó a llegar la tecnología del abanico. No había ni abanico. El general Bernardo Reyes tuvo que huir cuando se vino la revolución, se fue para Galeana porque no aguantaba el calor de aquí, 40 grados, sin abanico. Claro. Ahorita tenemos clima en el carro, tenemos clima en la casa, tenemos climas en la oficina, pero en esa época. Esa es bien bonita. Era lo que le iba a preguntar, ¿cuáles son los principales problemas que desde la geografía tenemos en el estado y desde su perspectiva son tomados en cuenta desde la geografía estos problemas por quienes al final de cuentas son los que nos gobiernan o tienen esa posibilidad de decidir sobre este estado? Yo creo que ya mejores ejemplos que estas trombas últimas, ¿verdad?, que han azotado la ciudad. Está difícil echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Claro. Pero le mandó una al Cerro del Topo, otra al Cerro Las Mitras, otra al Cerro del Mirador y ahora al Cerro La Silla. Nos manda grandes trombas donde se abre la grave problemática de la ciudad, que el drenaje pluvial, invasión de cañadas, invasión de los ríos, o sea, una serie de problemáticas. ¿Qué hacen los gobiernos? Pues son rebasados, definitivamente. Y alguien me preguntó, oye, ¿no hay un atlas así? Sí, hay un atlas de riesgo. Exactamente. Pero el problema es que él lo consulta. O si se actualiza, sí se actualiza este atlas de riesgo. Ándale, eso es lo que yo no he sabido todavía, que se esté constantemente actualizando. ¿En dónde están las cañadas? ¿En dónde está esto? O sea, es necesario que los mismos gobiernos sean muy conscientes de eso, de que se va a construir algo, consultar los atlas de riesgos, consultar todo, para poder no superar eso, pero de perdido tratar de mejorar la infraestructura de la ciudad para una mejor vida de los habitantes del área metropolitana. Yo creo que sí es importante, se ha hecho mucho desde luego, todos los gobiernos han hecho lo que les ha tocado de su parte, pero son rebasados constantemente porque la naturaleza es todavía más fuerte. Entonces es una ciudad que ha sobrevivido y va a sobrevivir siempre en nuestra ciudad, y nuestra geografía es básica, ¿verdad? En el conocimiento de la geografía, en el conocimiento de los atlas, en el atlas de riesgos, en el conocimiento de la estructura de la ciudad física, fisiográfica, hidrológica, yo creo que ahí va a estar la clave para que pueda sobrevivir nuestra ciudad. Y aquí entran los especialistas en geografía. Y aquí entrarían los especialistas en geografía, un tipo de geografía que vaya a resolver, junto con los demás especialistas, los urbanistas, los ingenieros, etcétera, la problemática de la ciudad. Muy bien, Gerardo. Vamos a hacer una breve pausa. Regresando, vamos a platicar con Gerardo Merla acerca de, en el estudio de la geografía, ya estos niveles, como nos está diciendo Gerardo, cómo está Nuevo León a comparación de otros estados, y en el último bloque vamos a platicar acerca de esta propuesta que se tiene para la Autónoma de Nuevo León sobre la creación de algún instituto u organismo donde se hable de geografía. Un corte y regresamos. Muy bien, estamos platicando con Gerardo Merla Rodríguez acerca de la geografía y de la importancia que tiene, sobre todo en estados como este en el que vivimos, Nuevo León. Y nos fuimos al corte con una pregunta, Gerardo, ya a nivel profesional o de una manera profunda sobre la aplicación de los estudios que se hacen de geografía para los organismos, para los gobiernos, ¿en qué nivel estamos aquí en Nuevo León a comparación
de otros estados de la República? ¿Realmente se toma en cuenta la geografía? ¿Nos falta trabajar más para, digamos, solidificar más el estudio de la geografía? ¿Cómo estamos? Yo creo que estamos todavía en un plan todavía muy, ¿cómo podríamos llamarle? Muy elemental, o sea, verdaderamente no existe. Se han tomado en cuenta, desde luego. Yo te comento lo de 1970, cuando trabajé en el Centro de Investigaciones Urbanísticas. Me invitó el arquitecto, exactamente, yo estaba estudiando en México y me dijo, y era maestro de geografía en la Normal Superior, me dijo, oye maestro, no podrás colaborar con nosotros porque vamos a hacer la estructura urbanística del noreste de México, pero queremos que el primer tomo sea de geografía. O sea, analizar tú los elementos básicos de la geografía y nosotros partir de la geografía para la planeación del noreste de México. Entonces, sí se han hecho intentos, porque ahí quedó. Se hace el estudio, se manejan ciertos objetivos y cierto currículo, ¿verdad? Y se hace el trabajo. El problema es que ¿qué tanto estamos hablando como el Atlas de riesgo, ¿verdad? O sea, qué tanto se consulta o qué tanto es importante para el especialista que sigue el estudio de la geografía? Claro. Habrá gente que pues sí tomará en cuenta 2 o 3 datos que les puede servir, pero habrá gente que definitivamente no le interesa, se va directamente a su objetivo que le plantean y entonces se pierde la geografía. De hecho se pierde. Y nos ha sucedido en todos los ámbitos, ¿verdad? Donde la geografía ha quedado nada más en preliminares, por decirlo así, no ha entrado a fondo, debido a que, pues también, la ausencia de una carrera especializada en geografía, donde que pueda coadyuvar a otro tipo de estudios en las universidades, ¿verdad? ¿Por qué? Yo sigo pensando que es difícil el ámbito de la geografía en función de cuál es la proyección, ¿para qué? Como decía Juan Brón con la historia, ¿verdad? ¿Historia para qué? Y acá era geografía para qué. ¿Geografía para qué? ¿Para qué se estudia? Entonces, va muy enfocada a la educación y se pierde el ámbito de la investigación. Se crea el mito que es nada más para la educación. Se crea el mito y por ahí se van. La mayoría salen de ahí a dar clases. ¿Me entiendes? Pero nada más. ¿Qué sucede? Bueno, la mayoría de las universidades en Europa y en Estados Unidos tienen institutos de geografía o tienen departamentos de geografía, cada una enfocada de diferente manera. Te diré, la Universidad de Texas, departamento de geografía en Austin, en la Universidad de Texas, está enfocada al ámbito de la meteorología, la percepción de los grandes tornados, de las grandes tormentas, de esto, de climatología. Y la Universidad de Nueva York, ¿verdad? La Universidad de Columbia, Nueva York, pues estará enfocada a la geografía económica, está más ligada ya a Nueva Inglaterra, está más ligada a eso. Y la geografía de la Universidad de California, la de Sacramento, la de Los Ángeles, estará enfocada también a un ámbito de geografía agrícola por los grandes valles de San Joaquín, donde es el gran, ¿cómo le llaman? Allá en Estados Unidos, donde pues se tiene toda la cuestión agrícola de Estados Unidos, donde llegan las hortalizas y todo. El granero, ¿verdad? De los Estados Unidos. Entonces, hay enfoques en cada universidad de los Estados Unidos y en Europa sobre aspectos básicos, pero se le llama departamentos de geografía. Geography Department, ¿verdad? Tiene un título y los libros que hay en Estados Unidos son todos especializados en, pero dice departamento de geografía. Especializado en recursos naturales, especializado en meteorología, o sea, tienen institutos de geografía o departamentos de geografía con especialidad en, te voy a poner un ejemplo, en historia, tú sales como licenciado en historia y luego, ¿qué es eso? Pues es infinita la historia, o sea, también igual que la geografía, igual que toda la ciencia. Bueno, pero te dicen, oiga, ¿cuál va a ser su especialidad? Bueno, oye, yo quiero historia regional.
Bueno, va a haber una especialidad que se llama historia regional. Lo mismo en geografía, sería el elemento clave es toda la geografía, pero yo quiero especializarme en la explotación de los recursos naturales, o la gran cuenca de Burgos sobre la explotación del gas y el petróleo, o sobre geografía agrícola, sobre el naranjo, sobre la explotación del naranjo, y cómo se dan las condiciones, cómo se dieron las condiciones físicas para que el naranjo esté ahí. Tiene que haber condiciones del suelo y del agua para que crezca el naranjo. Desde luego que aquí una helada fuerte y nos acabó, como aquella del 84, ¿verdad? Que acabó con más del 50% de los naranjos en el Valle del Pilón. Entonces, ese tipo de características es lo que viene en la UNAM. La UNAM y vienen a platicar con nosotros. Desde luego que yo ya tengo el rollo listo, que tú me has visto, ¿verdad? Que ya tengo mucho rollo en eso, y yo puedo platicar con ellos con todo gusto. Yo soy maestro en geografía por parte de la UNAM Superior de México, porque no había curso intensivo cuando yo fui a México a estudiar en la UNAM. Entonces, pero yo voy a coadyuvar para que ojalá se pueda hacer ese tipo de licenciatura, ¿no? Un colegio de geografía. Gerardo, ahorita platicamos de este tema en el siguiente bloque, pero esto que nos comentas de cómo se toma la geografía y la comparación que haces muy importante con otros países, otras universidades, aquí en Nuevo León o en México, porque a lo mejor en México no se da así. Vivimos en un país donde somos más técnicos, donde a lo mejor no le vemos alcance a un área como la geografía. ¿Qué está pasando? Yo creo que sí, eso es, que no se le ve alcance para, ¿qué te diré? En el caso de un ingeniero, de un abogado, de un contador, tiene un área específica de trabajo y ya sabe que hay empresas que lo pueden ocupar, pero acá ¿quién lo va a ocupar? Serían que las instancias del Estado, del gobierno, donde pueden utilizarlo a él en áreas muy específicas del trabajo. Hay muchas áreas burocráticas de recursos naturales, secretarías de ecología, hay muchas áreas donde puede ingresar el geógrafo, o el mismo Sistema Nacional de Meteorología a nivel nacional. Hay muchas áreas donde él puede ingresar. Entonces, el problema es que mucha gente dice, pero también, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿me inscribo para qué? ¿Para ser profesor de geografía? Pues no es necesario, me meto a la norma superior, hay una licenciatura en geografía, ¿me entiendes? Pero nosotros lo que queremos es a nivel universitario, no que quede como el teacher, el maestro, claro, que saca un mapa. Bueno, ahorita ya no hay mapas, ¿verdad? Ahora todas son las aulas inteligentes, ¿verdad? Ya llegan con su laptop y les dice uno tal cosa y te lo sacan. Entonces, vamos más allá. Yo creo que los de la UNAM, INEGI y Sociedad Mexicana vienen a tratar de ellos le llaman, según me decía un compañero que están ahorita en la organización, me dice, no, Merla, dice, lo que queremos es crear un tipo de licenciatura sobre las zonas áridas. Dije, espérame, ¿cuáles son las áreas? Pues en Saltillo sí, también se había resuelto crear eso por la explotación de la lechuguilla y de ciertas plantas del desierto. Pero lo que queremos aquí es una geografía diferente aquí en Monterrey. Claro. Entonces, es la idea de platicar con ellos y tratar de ver de qué manera podemos proyectar la geografía a nivel de las necesidades del área metropolitana y de la población. ¿Qué tanta gente podemos tener en función de qué tipo de geografía podemos ofrecer? Esa es la idea. Muy bien, bueno, vamos a hacer una breve pausa. Ya vamos a entrar en este último bloque con el maestro Gerardo Merla para que nos platiques, ahora sí ya más a fondo, Gerardo, sobre este proyecto que quieren plantear ustedes a la universidad, que ya existe, bueno, al menos en pláticas por la UNAM, y cómo podemos hacer para que sí funcione. Entonces, regresando del corte, platicamos y que también que nos des algunas conclusiones sobre el tema que hoy nos hemos visto. Bueno, una pausa y regresamos. No sé qué me voy a poner para esta fiesta que está de moda. Ale,
Alex, ¿qué te pasa? Nina, estoy muy preocupado porque no sé qué me voy a poner para esta fiesta que está de moda. No te preocupes, los sábados de 9 a 10 de la noche hay un programa donde te van a enseñar respecto a moda, A música, maquillaje chismes del espectáculo. y muchas cosas más. Así que aquí en tu programa de regio.com vas a ver el mejor programa de toda la historia que se llama ¿Qué hay de moda? Bueno, ya es el último bloque del mundo de los profesionales. Estamos con Gerardo Merla Rodríguez platicando acerca del estudio de la geografía. Y ya para despedirnos, Gerardo, nos vas a platicar sobre, ya más a fondo, sobre esto que nos has venido mencionando en esbozos en estos 3 bloques, acerca de esa posibilidad de que la universidad pública aquí en el estado pueda tener algún área dedicada a la geografía y sobre todo, pues obviamente zonificarla, ¿no? Que le podamos sacar provecho en el estado. Platícanos sobre este proyecto. Viene de la mano con la UNAM, ¿verdad? Viene de la mano de la UNAM. Tienen mucho interés ellos en crear en el norte del país. Sería la primera escuela de geografía. Llámese colegio, escuela, instituto, lo que tú consideres, pero dentro de la universidad. Ellos no quieren en otras áreas, no. Que la misma UNAM cree un colegio de geografía, pero en la Universidad de Nuevo León. No dependiente de la UNAM, nada. No, que sea de la Universidad de Nuevo León, pero donde haya ya una carrera especial de geografía. Ese es el objetivo de la UNAM. ¿Qué tanto proyección puede tener o cómo se puede implementar? Yo creo que en función del interés que tenga el doctor Jesús Anser, el rector de la universidad, y las autoridades que vayan a estar en la plática con los de la UNAM y de los de la sociedad mexicana, vamos a ver el resultado. En función de lo que ellos, el interés que tengan, y que el interés que tengan y los objetivos que tengan los de la Universidad Nacional para poder plantear aquí. Es un proceso largo, desde luego. Claro. Se tiene que investigar qué gente puede estudiar esto, en dónde se puede implementar, porque también estamos viendo, le decía al ingeniero Polo, ¿verdad? Que pues estábamos hablando de ciencias forestales, estábamos hablando de ciencias de la tierra, economía, ¿por qué no? Economía. Y yo le comentaba al ingeniero que en los años 70, cuando yo ingresé a la Sociedad de Historia, hace mucho tiempo, el licenciado Jesús Rodríguez Muro, economista, había hecho una geografía económica de Nuevo León, hermosísima, que afortunadamente pude rescatar un texto de él, donde hablaba de las regiones económicas de Nuevo León, que ya te dije que es muy pobre, ¿verdad? Ese contexto, porque todo concentramos en el área metropolitana. Pero bien, hablaba muy bien de la región citrícola, hablaba del sur, de las regiones de Nuevo León, con una serie de mapas de cartografía excelente. Yo siento que fue muy buen intento de trabajar en la misma universidad un tipo de geografía. Entonces yo creo que en base a esa geografía, en base a las demás geografías a nivel de enseñanza, en base al Atlas de Monterrey que hicimos y que yo me tocó colaborar con el Colegio de la Frontera Norte, con una serie de personas que me dijeron, tú te vas a encargar del Valle de Monterrey, la geografía del Valle de Monterrey, o sea, no Nuevo León, no, del Valle de Monterrey. Se puede empezar con algo, no sé verdaderamente los objetivos de la UNAM. Ellos quieren crear una carrera, pero ¿en base a qué? Entonces, lo que queremos es oírlos el próximo jueves, de hoy en 8, oír la propuesta con las autoridades de la Universidad de Nuevo León. Yo voy a estar, ojalá me esté ahí presente, me inviten y dar mi opinión para que llegue a mejor puerto. Pero lo que no te quepa duda, Saúl, fue que toda mi vida lo he dedicado yo a la enseñanza de la geografía aquí en Monterrey, y me han publicado varios pequeños textos, uno de la región noreste, pequeño folleto, Nuevo León Geografía Regional, en la universidad. Otro se llama El río Santa Catarina, en el Valle de Monterrey, cuando cumplió en Monterrey 400 años, ¿sí? En el 96. El profesor Celso Garza me publicó El río Santa Catarina, en el Valle. Era la historia de los ciclones
con la llegada. Me han publicado Monterrey, Integración Regional del Área Metropolitana, el archivo. Entonces he trabajado yo verdaderamente por la geografía, sin ser geógrafo universitario. Soy geógrafo de la Norma Superior de México, pero me he dedicado a eso. Entonces, ¿qué más yo quisiera que se creara una licenciatura? Desde luego, yo ya tengo mi licenciatura en Historia por parte de la Universidad de Nuevo León, entonces no hay ninguna objeción que un día me requieran y con todo gusto estaré con ellos, ¿verdad? Por mi grado universitario, porque entonces sería un impedimento si nomás tuviera profesor de geografía. Era un impedimento para entrar a la Universidad de Nuevo León. Entonces, si lo tengo, entonces yo creo que con todo gusto ayudaría a que salga adelante un evento de esta naturaleza, y esperamos que así sea. Y desde luego muy ambicioso, lo platicabas, puede entrar a la Facultad de Ciencias de la Tierra, la de Economía, la de Arquitectura, posiblemente también. Por la geografía urbana. La geografía urbana, entonces es muy ambicioso este proyecto. Pero generalmente, como viene de México, y todas han sido creadas en la Facultad de Filosofía. En filosofía. En filosofía. Ya ves que filosofía es una licuadora donde caben muchas cosas, ¿verdad? Digo porque soy egresado de ahí. Sociología, pedagogía, traducción. Sí. No, hombre, cuando nos damos eran la gran mayoría de otras ciencias, de pedagogía. Estaba lleno el aula, nomás éramos 4 de historia, los que dábamos aula. Pensaron que, oye, es estos que son padrinos de la generación, o que éramos bien poquitos. La mayoría, como te digo, todos los jóvenes eran de 5 o 6 especialidades, eran como 6 o 7 especialidades. Bibliotecología. Sí, también. Entonces, todos eran egresados de ahí. Entonces puede ser una buena oportunidad para que otra carrera se abra en la misma universidad. Y si no, pues yo les voy a proponer también que pues, un departamento de geografía, primero abrir algo que digas, ahí tenemos un enorme plano de Nuevo León, de unos 50,000 de INEGI, y vamos a empezar con el estudio de Nuevo León, ¿verdad? Y haya gente que se dedique a eso, y de ahí empezar ya con la proyección de una carrera. Yo que por mí no va a quedar, ¿verdad? Yo con todo gusto, cuando me han invitado ahora los doctores que andan haciendo eso, un doctor en geografía que es de origen hindú, que no sé cómo me conectó, pero me hablaron por teléfono y me dijeron, oye, sabemos que usted, maestro, le encanta la geografía y que ha escrito sobre ello y todo eso, y me invitaron. Entonces ellos tienen doctorado en geografía de la Universidad de la India y de universidades acá y por todos lados, sus doctorados. Entonces me invitaron, les dije, oye, yo nomás soy profesor de geografía. O sea, mi título es maestro en geografía de la Norma Superior de México. No, pero sabemos que usted ha escrito sobre geografía. Aquí nos interesa es quién ha escrito. Y la gente que escribe geografía es porque sabe geografía. Claro. O sea, tienes que, de perdido tener el concepto. Por eso fue muy buena pregunta al inicio, Saúl, que me dijiste, ¿qué es geografía? O sea, ¿con qué vamos a empezar? Porque si no empiezas con la definición de una ciencia, estás perdido, ¿verdad? Cuando te dices, ay, canijo, eso sí que no había visto yo esa cuestión. Entonces, yo siento que ojalá haya la proyección y ojalá haya algún intento de que la Universidad de Nuevo León tome la estafeta y vayamos adelante. Muy bien, eso. Bueno, Gerardo, pues por último, algo que quieras decir a la gente que nos ve el día de hoy por Regio Vivo y sobre todo, pues concientizar, sensibilizar a todos nuestros televidentes por internet, pues, que nos acerquemos. Sí, ya la siguiente semana va a estar el Congreso Nacional de Geografía, el número 21. Ha habido en casi una gran cantidad de capitales de los estados. Hoy le toca a Monterrey y del 27 al 31 va a ser el Congreso Nacional de Geografía en el Colegio Civil. Se va a inaugurar el día 27, el día lunes, a las 6 de la tarde en el Museo de Historia Mexicana, en el auditorio. Y nuestra universidad, la Universidad de Nuevo León, va a ser también copartícipe, anfitriona, porque todos los demás temas los van a tratar en el Colegio Civil. Así es que va a estar cordialmente invitados todos para que nos acompañen. Y va a haber una exhibición de los libros que hemos escrito sobre, no míos, de todos los autores, desde el profesor Timoteo Hernández con Geografía de Nuevo León, de todos los autores de Geografía de Nuevo León y del noreste de México. Ojalá nos acompañen.
Pues muchísimas gracias. Gracias, Omar. Gerardo Qué Merla gusto. Rodríguez, el día de hoy Gracias, por Omar. habernos hablado acerca de geografía. Nosotros nos vemos el próximo día domingo con más entrevistas y más charlas, desde luego, a través de Regio Vivo y el mundo de los profesionales. Que tenga usted un excelente inicio de semana.